Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a revisar el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Sale? Entonces, atento y vamos a ello. Bien, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ya hemos hablado de múltiplos y divisores. Ahora a cada uno de estos conceptos le agregaremos dos palabritas: mínimo común o máximo común. Voy a hacer tres cosas. Los voy a definir, voy a decir cómo se calculan y voy a decir para qué sirven. Bien, entonces empecemos con la definición. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, como la palabra lo indica, la frase es, primero que nada, es un múltiplo, es un número. Es un múltiplo en común y es el más pequeño. Es el número más pequeño que es múltiplo en común de otras cantidades. Y para esto voy a hacerlo con tres ejemplos. Voy a calcular el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Bien, ya dijimos que los múltiplos son las tablas, ¿verdad? Si yo escribiera 4 y 3 y a partir de ellos encontrara sus múltiplos, es decir, sus tablas, yo por ejemplo tengo 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. ¿Está bien? Del 3 serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Yo voy a encontrar un montón de múltiplos de ambos. Un múltiplo en común es un múltiplo que aparece en ambas listas. Por ejemplo, en este caso, el 12 aparece en ambas listas. También el 24 aparece en ambos. Tanto el 12 como el 24 se dice que son múltiplos en común, ¿sale? Es decir, que lo comparten ambas cantidades 3 y 4. Pero a mí no me importan cualquiera, me importa el mínimo, el más pequeñito. En este caso, el 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12. Muchas veces, el mínimo común múltiplo lo podemos calcular multiplicando 4 por 3, pero no siempre. Ahorita te digo cuándo no. Bien, siguiente ejemplo, 6 y 9. Hagámoslo mentalmente. Dime un número que esté en la tabla de las dos cantidades. Un número en común es el número 18. 6 por 3, 18 y 9 por 2, 18. Entonces el 18 es el mínimo común múltiplo de estos dos de aquí. Ahora, 12, 18 y 30. Dime un múltiplo en común de estos tres. Aquí ya no es tan fácil, ¿verdad? Cuando no puedas hacerlo mentalmente, vamos a aplicar una herramienta o una técnica llamada factorización prima. ¿Sale? La factorización prima se hace así. De los números de los cuales tú quieres conocer el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, ya que la técnica que aplicamos es la misma, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir las cantidades que me importan, 12, 18 y 30, y voy a poner una rayita a un costado. Vamos a aplicar la técnica de factorización prima. Se dice prima porque voy a utilizar los números primos. Ya hablamos también de ellos, ¿verdad? Los números primos son los que tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. Y voy a empezar a dividir estas cantidades entre los números primos, empezando por el más pequeño, que es el número 2, siempre y cuando se pueda. Si no se puede, el 3, si no el 5 y así sucesivamente. Vamos a factorizar, es decir, descomponer estas cantidades. Empiezo a dividir. Pongo el 2 y digo 12 entre 2, 6. Después 18 entre 2, 9. 30 entre 2, 15. Vas a utilizar el 2 tantas veces como sea necesario. Utilizo nuevamente 2. 6 entre 2, 3. 9 entre 2, no se puede. Me va a salir decimales. Cuando no te salga exacto, se pasa el número tal como está. 15 entre 2 tampoco se puede dividir, entonces lo dejamos 15. Ya no puedo utilizar el 2 porque ninguno es capaz de dividirse entre 2, entonces uso 3. 3. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3. 15 entre 3, 5. Todavía puedo utilizar el 3. 1 entre 3 se queda como está el 1. 3 entre 3, 1. Y 5 entre 3 no se puede. Al final utilizo el 5. 1 entre se queda igual y 5 entre 5, 1. Ya que tienes puros unos al final, ya terminaste. Esta es la técnica de factorización prima. Y para calcular el mínimo común múltiplo, debemos multiplicar todos los numeritos de aquí.
diría 5 por 3, 15, 15 por 3, 45, 45 por 2, 90 y 90 por 2, 180. Eso significa que si yo hubiera hecho a mano la tabla del 12, después la del 18 y la del 30, hubiera tenido que llegar en cada una de ellas hasta el 180 para darme cuenta que este es el número más pequeño, que es múltiplo en común de las tres cantidades. Bien, ya hemos hecho dos cosas. Ya lo definimos y ya dijimos cómo se calcula con la factorización prima. Ahora, mínimo común múltiplo. Vamos con el máximo común divisor. Bien, el máximo común divisor, también el nombre lo dice, es el número más grande capaz de dividir a un número cierto de cantidades. El número más grande capaz de dividir a otras cantidades. Vamos a hacer igual 3 ejemplos. Empiezo con 6 y 9. ¿Qué pasa si yo pongo los divisores del 6 y del 9? Recuerda, los divisores son los que los pueden dividir. Al 6 lo puede dividir el 1, el 2, el 3 y el 6. Y ya. Al 9 lo puede dividir el 1, el 3, el 9 y ya. ¿Está bien? Son todos los divisores. Los números que se repiten en ambas columnas, en este caso el 1 y el 3, se dice que son divisores en común. Son divisores en común. Pero a mí no me importa cualquiera. Me importa el máximo, el más grande, el número más grande, que en este caso es 3. Entonces el máximo común divisor es el número más grande capaz de dividir a otras cantidades. En este caso, 3. El segundo, 15 y 20. Hagámoslo mentalmente. Dime un número que sea capaz de dividir tanto al 15 como al 20, que sea el más grande que se te ocurra. En este caso, el 5. Por ejemplo, el 1 siempre va a dividir a todos, entonces el 1 siempre es un común divisor, pero no nos importa el más grande. Listo. Ahora, 12, 18 y 30 son los mismos números que tengo acá y voy a calcular el máximo común divisor. Bien, para hacerlo vamos a aplicar exactamente la misma estrategia, o sea, la misma factorización. Ya lo hice, entonces ya llevamos ventaja. Ahora, recuerda, para calcular el mínimo común múltiplo se multiplican todos. Para el máximo común divisor no. Vas a fijarte de esta lista cuáles números fueron capaces de dividir a las tres cantidades. Por ejemplo, este 2 dividió a las tres cantidades. Sí, entonces le pongo un asterisco. Este 2 dividió a las 3. No, ni al 9 ni al 15. Este 3 dividió a las tres cantidades. Sí, le pongo un asterisco. Este 3 no, al 1 no, y al 5 no. Y este 5 a los unos no. Y tú vas a multiplicar únicamente los que tengan asterisco. Únicamente los que hayan sido capaces de dividir a todos. En este caso, 2 por 3. Y 2 por 3, 6. En este caso, el máximo común divisor es el número 6. Y son números, pues, que no es tan difícil comprobarlo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el 6 es capaz de dividir a esas tres cantidades. Bien, hasta aquí hemos dicho qué es cada uno de estos dos conceptos y cómo se calcula. Enseguida vemos para qué sirven. Resolvamos este ejemplo. Dice, 3 verificadores de encendido suenan cada 15, 20 y 25 minutos respectivamente. Si los 3 fueron encendidos al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo pasará para que los 3 suenen o den la alarma simultáneamente? Bien, para resolver este ejercicio lo que tenemos que hacer es definir qué debemos calcular, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. ¿Qué piensas tú? Lo que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Bueno, pensemos estas alarmas algo así. Supongamos que las tengo aquí dibujadas, ¿verdad? Las 3 fueron encendidas a la vez. Bien, la primera suena a los 15 minutos, después vuelve a sonar a los 30 minutos, a los 45 y así sucesivamente, cada 15 minutos. El segundo a los 20, 40 y 60, etc.
Y el tercero los 25, 50 y 75, bla, bla, bla. Me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que los tres den la alerta a la vez? Bien, en este caso, como estoy calculando, observo que son múltiplos y yo estoy buscando aquel en el que coincidan el tiempo más próximo, significa que tengo que calcular el mínimo común múltiplo de esas tres cantidades. Para hacerlo, puedes utilizar las opciones o hacerlo mentalmente, y si eso no es tu fuerte, recuerda, puedes utilizar nuestra técnica de factorización. ¿Sale? No tengas miedo de usarla, se puede hacer muy rápido, pero depende de qué tanto la practiques. Entonces empieza a dividir entre 2, en este caso 20 entre 2, 10, 15 entre 2, no se puede dividir, lo dejamos 15, 20 entre 2, no se puede, se queda 25. Recuerda, el 2 tantas veces como se necesite, 10 entre 2, 5, aquí se queda 15 y aquí 25. Ya no podemos el 2, 3 en este caso, 5, 5 y 25. Ya no podemos el 3, sigue 5, se queda 1, 1 y 5, 5 al final, 1, 1, 1. Y recuerda, el mínimo múltiplo se multiplican todos. 5 por 5, 25. 25 por 3, 75. 75 por 2, 150. Y 150 por 2, 300. ¿300 qué? Bueno, como estos son minutos, significa que cada 300 minutos. Si la respuesta está en horas, la conviertes en entre horas, que sería equivalente a 5 horas. Y esa es la respuesta correcta. Hagamos uno más. Dice, una asociación desea repartir los víveres donados entre el mayor número de beneficiarios posible, de manera que todo les toque igual y no sobre nada. Si en total repartirá 210 despensas, 140 cobijas y 280 juguetes, ¿entre cuántas personas se repartirá? Bien, lo primero que hay que definir es qué se calculará, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. En este caso es el máximo común divisor. Bueno, así que es fácil, el otro era mínimo múltiplo y este es el máximo divisor. ¿Cómo identificar que este sea el máximo común divisor? Porque en el ejemplo menciona el mayor número de beneficiarios. Menciona que se va a repartir. Repartir es dividir entre el mayor, de manera que a todos les toque igual, o sea, en común y no sobre nada, que es otro símbolo de un divisor, que no sobre nada. Bien. Entonces, una vez identificado que debemos calcular el máximo común divisor, aplicamos este criterio para 210, 280 y 140. Una forma es utilizar la técnica de factorización, pero ojo, no siempre es necesaria. Hay ocasiones en el examen que este es muy tramposo y te pone números que aparentemente son muy difíciles, pero que se pueden calcular de forma mental. Atento con esto. ¿Qué le ves de común a estas tres cantidades? Que todos terminan en 0. ¿Qué pasa si les quitas el 0? Te queda 28, 21 y 14. Ahora dime, piensa en el máximo común divisor, el número que divida a esos tres. El 7. ¿Verdad? El 7 divide a los 3. ¿Qué le hice a las tres cantidades? Les quité el 0. Les regreso su 0 y al 7 le pongo un 0. Eso significa que esto se repartirá entre 70 personas. Y esa es la respuesta correcta. Como ves, solamente necesitamos manejar bien el concepto de qué es el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, y a través de operaciones sencillas puedes obtener el resultado. ¿Sale? Nada más atento a las trampas y a las claves para responder rápido. Tenemos un inciso B en este caso. Dice, ¿cuántas cobijas le tocará a cada uno? Esta es la pregunta más difícil en estos problemas. Atentos, porque a veces no te ponen la primera y solo te preguntan la segunda. Una vez repartido todas las donaciones, ¿cuántas cobijas le tocará a cada persona beneficiada? Bueno, lo que me resta por hacer es repartir las cobijas, que son 140
entre las 70 personas. Es decir, dividir 140 entre 70, lo que se traduce a 2 cobijas. Si yo quisiera saber cuánto es de cada uno de los elementos que van a repartir, pues divido 210 entre 70, 3, quiere decir que a cada uno le tocarán, 3 despensas, a cada uno 2 cobijas y a cada uno 4 juguetes. ¿A quién le tocó más? A nadie. A todos les tocó igual. ¿Y cuánto te sobró? Nada. Eso significa que tu respuesta está bien hecha y has terminado. Es tu turno para practicar. Ve a tu guía y contesta los ejercicios.